Bueno, así que ahí estamos. La improvisación es la energía de los tiempos, porque recuerden lo que dijimos el lunes pasado, más que improvisación, ¿no? Que incluso en nuestro mundo, donde siempre pues solíamos programar todo y tener todo súper atado, la palabra improvisación quizás era validada en determinados terrenos, ¿no? Porque en otros incluso se veía como algo medio negativo, ¿no? O sea, como falta de responsabilidad, de compromiso, ¿no? La improvisación en determinados ámbitos no estaba bien vista. Y hoy día creo que la improvisación es necesaria desde la perspectiva de habitar el ahora, es decir, más que improvisar, como no es tanto sacarnos algo de la manga, sino al contrario, estar en el presente y con la energía del presente ir fluyendo. Entonces, desde esa perspectiva, la improvisación, igual que en el teatro, es una gran puerta para conectar con el propio centro y a partir de ahí fluir con la energía del momento. Hola Osvaldo, ¿cómo estás? Entonces, seguimos improvisando y además a mí me fascina la improvisación. Bueno, vamos a prepararnos. Recuerden que siempre comenzamos cerrando los ojos y haciendo una inhalación larga y profunda por la nariz. Retenemos el aire y luego también por la nariz exhalamos de forma pausada, lenta. Al finalizar la exhalación, retenemos sin aire antes de volver a inhalar y mientras cada uno sigue en este ritmo sereno que nos ayuda a bajar un poquito el ruido de la mente, vamos a conectar con nuestros corazones y desde nuestra amada y divina presencia Yo Soy y nuestro santo ser crístico, vamos a invocar a todos los seres que guían, sostienen este proyecto que nació con la finalidad de ser un canal del cielo, un canal vivo, de modo que les damos la bienvenida a los guías de los lunes canalizados y les pedimos que nos brinden toda la información que en este momento necesitamos a nivel individual y a nivel planetario para continuar con nuestra labor en este plano de la forma más consciente, más amorosa, más reconectada y de este modo afectar positivamente toda la red, que así sea. Bueno, hola Eli, hola Mariana, aquí estamos. Y hoy vamos a hablar de los miedos, sincronías. Era el tema que tenía en el corazón y el tema que también propuso Analía. Así que ahí vamos. Marita, hola. Bueno, vamos a sentirnos. Antes de comenzar, vamos a sentirnos, porque la idea es hablar desde un lugar interno, genuino, no hablar de una forma teórica, mental, sino que todo lo que se transmita lo sintamos en el cuerpo. Y como vamos a hablar de los miedos, la primera propuesta es hacer un pequeño viaje introspectivo. Si necesitan cerrar los ojos, los cierran, como para conectar con los miedos habituales. Probablemente cada uno de nosotros experimente esa frecuencia de modo distinto. Es decir, que esa frecuencia, la frecuencia del miedo, se va a vincular a nuestras heridas
a nuestro pasado, a nuestro árbol, incluso a los temas de la encarnación que vinimos a reparar, a trascender. Entonces, sintamos de qué modo esa energía suele activarse en nosotros, con qué frecuencia, en qué momento sentimos que tenemos miedo, incluso qué porcentaje del día, ¿no? En el caso de que se active diariamente, quizás no, pero si llega a ser una vibración que se activa de forma frecuente, de forma diaria, ¿qué porcentaje del día podríamos decir que vibramos en la frecuencia del miedo? La idea es que cada uno identifique ese miedo, que cada uno sienta. Entonces, hola Jackie, hola Fernando, hola Ricardo. Estamos hablando de los miedos o estamos comenzando a desarrollar este tema y la propuesta es que cada uno sienta cuál es el miedo incluso o de qué forma se activa en la propia vida. Seguramente cada vez vamos trascendiendo más la frecuencia del miedo. Seguramente antes teníamos más miedo, ahora tenemos menos miedo. Quizás ahora con esta cuadratura planetaria se hayan activado miedos, pues por la realidad que estamos viviendo, o quizás se activan los miedos en determinados momentos. En esta cuadratura, por ejemplo, es bastante probable que se activen los miedos cuando encendemos el televisor. Entonces, lo interesante es conocer cuáles son nuestros miedos, y empezar a identificarlos, pues de este modo vamos a poder obtener mayor información. Vamos a hablar de los miedos a nivel global, pero cada uno va a sentir cómo esa información repercute en su campo de energía. Entonces, ante todo, si hicieron esa inhalación y ese viaje hacia el centro, es bastante probable que hayan detectado la frecuencia de los miedos en un centro energético particular, ¿no? Me gustaría, los que están conectados al chat, si así lo sintieron, que digan dónde lo sintieron. ¿En qué chakra? ¿En qué parte? Bueno, quizás en alguno de los chakras principales, con toda seguridad. En la garganta, Francia. Ok. Hola, Sil. Hola, Pau. En la garganta, en el plexo, exacto, en el plexo. Generalmente el plexo solar, a la altura del estómago. En el chakra base, bien. En Anahata, en el corazón, Mariana. Pabla también en la garganta. Bien. Bueno, está bien porque identificar el centro donde esa frecuencia está quizás en mayor distorsión es importante. Germán dice en el plexo, porque vamos a ver, de hecho, vamos a poder captar mayor información respecto al plan de vida, ¿no? Por ejemplo, chakra base, dice Osvaldo, Pablita, que es una hermana que quiero mucho y conozco, Pablita dijo garganta. Pablita es una gran comunicadora y canta. Entonces, bueno, recuerden cuando hablamos del infinito, lo que vine a aprender y lo que vine a brindar. Fíjense si ese miedo, plexo, dice Elizabeth, si ese miedo, digamos, en el chakra que se está manifestando con mayor claridad, perdón, Pablita, que te tome de ejemplo, con todo el amor, ¿sabes? Si ese miedo manifestado en un chakra determinado está vinculado, pues, a lo que amamos hacer. Es decir, en el caso de una persona que vino a comunicar, una persona que vino a cantar, a expresarse a través de la voz y siente el miedo en la garganta, pues claramente ven cómo se vincula el miedo con nuestras capacidades. Esto es interesante, ¿no? Estamos viendo cómo el miedo
en primera instancia afecta directamente al potencial, aquello que debería ser, digamos, lo que nos da seguridad, lo que, ¿no? Voy a dibujar el infinito que siempre, ya lo he dibujado en más de una oportunidad, el infinito que en TESA, que es la terapia que brindo, tecnología energética de sanación avanzada, siempre digo que el plan de vida lo podríamos graficar con un infinito, ¿no? Todo el plan de vida es un infinito, y el plan de vida no es otra cosa, más que otra cosa que la porción del karma total que hemos decidido activar en esta encarnación. Entonces, en este infinito podríamos poner la polaridad negativa y la polaridad positiva, y recuerden que siempre decimos que en la polaridad negativa estaría todo aquello que vinimos a aprender, y en la otra lo que vinimos a aportar, es decir, desde el punto de vista de la vibración que nos genera pues todo lo que es aprendizaje, que solemos llamarle problemas, siempre decimos en TESA vamos a cambiar la palabra problemas por la palabra información, y esto que supuestamente es lo positivo, es decir, lo que vine a dar, que debería salir de manera fácil, salirnos de manera fácil, ven cómo está de alguna manera trabado, puede estar bloqueado por la información que vinimos a integrar, a aprender, a reparar. Es decir, que el plan de vida, si tomamos como ejemplo la comunicación, pues lo más probable es que aquello que tengo que reparar está en sintonía con ese tema, la comunicación, y justamente es lo que vine a brindar. Por eso un infinito, porque cuanto más sano, más tengo para dar lo que vine a dar, y cuanto más hago lo que vine a dar, más sano es información que está interactuando, si no, podría dibujar dos círculos separados. Entonces, observen eso, si todos los que comentaron el chakra donde estaban sintiendo el miedo, o con mayor intensidad la frecuencia del miedo, observen si no está directamente mostrando, si el miedo, imaginen, si lo ponemos aquí, el miedo como información negativa, por decirlo de algún modo, si no está afectando directamente aquello que es lo que vinieron a brindar. A veces es más literal, a veces hay que investigar o ahondar un poco más, pero seguramente está en sintonía con lo que ese miedo, digamos, está velando las propias capacidades, y está de algún modo mostrándonos lo que vinimos a hacer. Es decir, acá nos vamos a amigar con el miedo, yo, ya saben, en TESA lo que hago es aprovecho todo. Yo siempre digo, acá no descartamos nada, ¿no? Es como una buena cocinera que aprovecha todo lo que tiene en la nevera y no tira nada. Bueno, acá también utilizamos todo, y todo tiene una finalidad. Entonces, ese miedo, si nos amigamos y dejamos de temerle y dejamos de verlo como un fantasma que me va a atacar en cualquier momento, y por el contrario le digo, ven aquí, a ver, siéntate que necesito charlar contigo, me voy a tomar un café contigo para conocerte un poco más, y conociéndote, no solo voy a desactivar la frecuencia de la resistencia, que es lo que sostiene ese miedo, sino que lo puedo polarizar, es decir, al entender que ese miedo también me está mostrando talentos. Es decir, desde la polaridad negativa, ese miedo me está mostrando potencial interno que aún no me atrevo a sacar a la luz, que aún pues creo que no soy capaz, que aún creo que no me lo merezco, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si se ponen a pensar, van a ver que está en sintonía con lo que vinieron a dar. Si llegaron a sentirlo, por favor participen y digan algo respecto a esta información, que me encanta esto de este diálogo. Hola Graciela, ¿cómo estás? Bendiciones. ¿Les resuena la información que estamos transmitiendo y encuentran puntas que les permiten, a través de este miedo, conectar con información que se vincula a vuestros talentos? Sería la pregunta. Hoy los voy a hacer trabajar, ¿eh? Totalmente. Garganta, cantar, dice Francia. Ahí está, el caso de Francia, el mismo. Mariana, sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿alguien más quiere decir algo?
Analía dice, ¿qué pasa con los miedos de supervivencia o miedo a la muerte? Ok, ahora vamos a eso. A mí me ha pasado en los últimos años muchos males concentrados en la boca. Vale. Arantxa, te propongo que reflexiones, ya sé que quizás es bastante literal lo que voy a decir, pero ¿cómo está tu comunicación? Si sientes que primero validas tu propia voz y expresas lo que sientes que has de expresar, si estás validando tu propia palabra. Porque todo lo que tenga que ver con distorsiones en la boca es claro, es lo que no me atrevo a decir, es como la misma frecuencia de distorsión que la garganta. Mariana dice corazón, sentir. Germán dice pensamientos densos. Bien, muy bien. Bueno, entonces, ven cómo Vanina dice, qué bueno eso validar. Jackie dice corazón, entrega y recibir, que hay dice que hay un tema en el recibir. Charlie dice, ¿puedo no sentir miedos o al menos estar dispuesto a afrontarlos? Sí. Y bueno, Arantxa dice claramente que comentó antes que tenía todas las distorsiones en la zona de la boca, dice, está totalmente anulada su propia voz, dice, porque estoy viviendo la soledad. Vale. Y Marita dice que en estos tiempos soñó mucho con sus miedos. Bueno, lo importante, bueno, y Eli dice miedos que paralizan. Sil dice el plexo, inseguridad y miedo al rechazo. Bien. Y Ricardo dice no siento miedo. Genio. Bien. Bueno, fíjense también si el miedo, es decir, hay escalas de miedo, ¿no? Uno dice no siento miedo, y claro, porque uno está vibrando en amor. Recuerden que cuando vibramos en amor no tenemos miedo, pero a lo mejor hay como capas más sutiles en donde sí esa energía se manifiesta, ¿no? Entonces, la idea es no inventarnos miedos para decir tengo miedo de poder participar en el chat, obviamente, pero sí quizás, si no hay un miedo así atroz que lo note como a primera vista, aumentar el foco de la lupa, ¿no? Para ver si realmente hay algún miedo ahí subyacente que está afectando mi expansión, mi seguridad. Pablita dice tristeza no expresada. Recuerden que Pablita había dicho la garganta. Y aquí Liz dice, es cierto, me da miedo salir en público, pero cuando me atrevo me sale súper bien, tal cual. Y Ricardo dice, será el recorrido de la vida. Sí, no, claro, por supuesto, puede ser que no tengamos miedo. Bueno, aquí Liz dice que le da miedo salir en público, pero cuando se atreve le sale súper bien. Lo más probable, no sé a qué te dedicas, Liz, pero lo más probable es que lo tuyo sea la comunicación o, bueno, las relaciones públicas, es decir, el estar en contacto con los otros seres y necesitas este nivel de exposición, no la exposición desde la perspectiva del ego, ¿no? Pero cada uno, con la labor que vino a realizar, pues claramente necesita potenciar determinados aspectos de la personalidad que son los recursos que tenemos para poder hacer lo que vinimos a hacer. Entonces, cuando nos damos cuenta, incluso que todo lo que de alguna manera nos gustó a lo largo de la vida, quizás cosas que estudiamos, cosas incluso que abandonamos, o carreras universitarias, o simplemente algún taller que podamos haber hecho. De hecho, lo comentaba en el taller de canalización del finde, ¿no? Cuántas cosas hicimos, cuántas cosas estudiamos, y siempre hay una finalidad, ¿no? Es decir, que de alguna manera esa herramienta sí que era necesaria para realizar la labor que estamos realizando. Rodri dice, le agarré miedo a la inseguridad de la calle. Vale, bueno. Entonces, ahí también, pues, quizás hay falta de confianza, es decir, si bien sí pueden pasar cosas en la calle, pero también cuando nosotros estamos conectados y nos sentimos acompañados por los ángeles y estamos vibrando en una frecuencia divina, bueno, a no ser que tengamos que pasa alguna experiencia por karma, por lo general estamos en un terreno de altísima protección, ¿no?
Osvaldo dice, tengo momentos de miedo en el mostrarme. Bueno, probablemente Osvaldo también, no sé a qué te dedicas, pero probablemente hayas venido a hacer alguna labor también que requiere tu exposición. Y Luis dice, siempre hay miedos ocultos, al mirar dentro se ven escondidos de hace mucho en el ser. La buena vibración ayuda mucho, pero muchos miedos son como una raíz difícil de erradicar, es verdad. El tema es que nosotros estamos ahora, nos están mostrando como un hilo, como una puerta de entrada para acceder a esos miedos y para poder darnos cuenta que en esos miedos también hay un potencial altísimo de reconexión. Y algo que digo siempre, desde mi técnica kamikaze, como dice mi amiga Pablita, yo sugiero siempre enfrentarnos a eso que nos pasa. Siempre doy como ejemplo una vez que tuve fiebre, una fiebre muy alta, y dije, bueno, no me voy a asustar, voy a navegar por la fiebre. Y de hecho, esta misma técnica, lo que respecta al cuerpo físico, la practiqué hace un par de semanas, que me levanté un día con un dolor a la altura de la cadera muy fuerte, apenas podía andar, de hecho cojeaba por la casa, y lo que hice fue decir, bueno, a ver, esto es mi cuerpo. Claro, porque la primera reacción, ¿cuál es? Resistencia, ¿no? Uy, ¿qué es esto? ¿No? O tomo algo, o llamo a un médico, ¿no? Es como la resistencia genera de algún modo rechazo de esa información que se está manifestando, y por algo se está manifestando. Entonces lo que hice fue sumergirme en conciencia, dije, bueno, voy a aceptar el dolor, no lo voy a rechazar, no me voy a oponer a esto que no sé por qué, pero está pasando, y, y tal como vino, pues del mismo modo se puede ir. Entonces me sumergí en conciencia, o sea, estaba en la cama, por supuesto, porque realmente me dolía muchísimo, y empecé a navegar por ese dolor, empecé a navegar por el dolor de la pierna, y al navegar, por más que me dolía, al aceptarlo sentía que se iba relajando toda esa zona, ¿no? Porque en realidad cuando resistimos, justamente lo que hacemos es lo contrario, es anclamos aún más esa realidad. Entonces, al sumergirnos con confianza, amor, obviamente invoqué a mis guías y a las altas frecuencias de médicos y sanadores del universo, empecé a sumergirme en ese dolor, y con esa conciencia, esa aceptación y ese amor, propiciaba la remoción de esa energía que de alguna manera estaba trabada. Porque claro, sí, en el físico puede ser, no sé, una inflamación, pero antes de manifestarse en el físico es una energía que ahí quedó trabada, es algo. Entonces, si nosotros tenemos miedo, la inflamación incluso en el físico se hace aún más aguda. Entonces, al sumergirnos y aceptar, que la clave está en la aceptación, y para aceptar, ¿qué tenemos que antes haber hecho? Estar conectados a Dios, estar conectados. Recuerden que cuando hablo de Dios me refiero pues a la frecuencia de la conciencia suprema, ¿no? Si nosotros estamos desconectados, vamos a tener miedo, y esto también lo podemos vincular a lo que decía hace un momento Analía. ¿Qué pasa con el miedo a la muerte? Con esos miedos que, bueno, que de alguna manera están presentes. Para mí también el miedo a la muerte es desconexión. Yo siempre comento que cuando era más jovencita, no jovencita, sino más jovencita, porque voy a seguir siendo jovencita hasta el último día de mi vida, cuando era más jovencita le tenía terror a la muerte, a la mía y a la muerte de mis seres queridos. De hecho, es un tema que siempre, o en mis relatos, o en mis cortometrajes, siempre reflexionaba sobre eso. Después lo seguía haciendo, pero desde otro lugar. Por eso en la película Dios querido Pep también está el mismo tema, pero desde otro abordaje mucho más sereno y amoroso. Entonces, me pasaba eso, visualizar la muerte. Primero, la muerte física me causaba como mucho terror, ¿no? Imaginarme, no sé, muerta, enterrada. Me acordaba de películas de cuando era pequeña, de Edgar Allan Poe, aquella bueno, todas esas cosas terroríficas que ponían en la televisión pública cuando yo era pequeña, y era todo ese imaginario, que era un imaginario absolutamente desconectado, por supuesto. Era primero conectar con la muerte física y la desconexión con el aspecto supremo de la existencia.
En la medida que fui reconectándome, y bueno, y esto a través de también la meditación y a través de toda la labor que vengo realizando, evidentemente el miedo a la pérdida física o el dolor o todas esas sensaciones y emociones que desde este plano, por supuesto, seguramente tendremos que atravesar tanto con la partida de un ser querido como quizás con la nuestra, logré conectar con una, con, con una infinitud, para decirlo de algún modo, ¿no? Una infinitud que no solo me sacó del terreno del miedo, pero no es un... Claro, la gente que quizás no cree en lo que yo siento, ¿no? Tengo amigos muy escépticos, muy agnósticos y lo ven como un recurso de mi mente para salir del terreno del miedo. Bueno, si lo ven así, bien, pero yo siempre digo que mis creencias no son creencias mentales, no es un cuentito que yo escribí y que pongo energía ahí para agarrarme de algo y no hundirme. Mis creencias son la consecuencia de mis experiencias, es decir, y ahí creo que está la clave. Quizás nosotros podemos obligarnos a creer, ¿no? Lo que ocurre después de la partida, quizás si lo hacemos desde el plano de lo mental, es algo forzado, entonces si no se termina de integrar, bueno, queremos a toda costa creer en eso, queremos tener fe, pero si no es orgánico porque no lo hemos experimentado, y cuando hablo de experimentado no me refiero a la muerte física, sino me refiero a la conexión con planos superiores de conciencia, estar en estados de absoluta meditación, de conexión, en donde uno deja de sentir el cuerpo físico, deja de sentir los límites, donde uno sí va, como cuando me llevaron a la ciudad Rosa Dorada, que había partido un ser muy querido, y bueno, yo estaba triste porque ese ser estaba en Chile, yo estaba en Argentina, ese fin de semana no podía viajar, y empecé a conectar con ese ser y me llevan a la ciudad Rosa Dorada y me muestran, mira dónde está yendo este ser. Pude experimentar la atmósfera de la ciudad Rosa Dorada, era un espacio donde uno se movía con absoluta libertad, ligereza, era todo absolutamente más bello que el paisaje más bello que puede existir aquí en la Tierra, con un color y una luminosidad que no existen en este plano. Y me mostraban, no tengas miedo, no sufras, mira dónde estás yendo, y entonces pude sentir y, y desde esa experiencia, como también otras que he tenido, logré trascender el miedo a la muerte. Si bien, digo siempre, seguramente en el momento que, no sé, que tengamos que partir o parta, bueno, sí, va a haber quizás un miedo, no pasa nada, pero es como en el día a día, hay muchas sensaciones en el día a día que son agradables y otras que no son agradables. Forma parte del juego de estar encarnado en este plano. Ya sabemos que al vivir vamos a sentir incluso en el día pequeños estímulos emocionales que quizás no nos gustan. ¿Y qué hacemos en el día a día? Los gestionamos, ¿no? ¿Y por qué entonces no pensar que tenemos el mismo poder para gestionar otro tipo de miedos, ¿no? ¿Por qué le damos tanto poder a esos miedos? Porque yo creo que por lo que me están mostrando y por lo que empezamos a decir al principio de la charla, en el potencial, digamos, en el miedo, en la fuerza del miedo, en realidad está el miedo a ser quienes somos, el miedo a realmente, el miedo, como ocurrió en el taller de este fin de semana, una de las chicas en la meditación comentaba, claro, ¿no? En la meditación medio que se bloqueaba un poco y lo que me mostraban es que era tal el caudal de energía que ella es capaz de canalizar, es tal la pureza de su alma y tal la capacidad en todo sentido multidimensional que este ser es un ser bellísimo, que en realidad el miedo era su propio potencial, es decir, uy, ¿y qué hago yo con toda esta energía si se activa? ¿No? Entonces, desde esa experiencia nos vamos a dar cuenta que en verdad, quizás a lo que verdaderamente, ¿no? A lo que inconscientemente le tememos, es a nuestra propia fuerza, es a nuestro propio potencial reconectado. Entonces creo, y ahora entiendo por qué hoy teníamos que hablar de los miedos, que en este gran proceso, ¿no? De reconexión planetario
nosotros tenemos que trascender este miedo porque este miedo de algún modo está velando o está frenando, ¿no? Está, en algunos casos está haciendo que la reconexión se dé como a cuentagotas, ¿no? Cuando podría ser abrir esas compuertas para que la energía baje y para que cada ser humano exprese su luz, exprese todo lo que vino a expresar. Entonces, sí, Analia, ahí vuelvo a esto que estás diciendo. Entonces, desde esta perspectiva, Analia lo que propone es, el miedo nos sirvió para sobrevivir cuando estábamos desconectados, sí. Incluso el miedo, hay un tipo de miedo, sí, tal cual, el miedo nos sirvió, siempre es un recurso, no solo nos sirvió para sobrevivir, sino que el miedo, de algún modo, es como el señalador, ¿no? El miedo es el que te dice, mira, es aquí, ¿no? Es como también la herida, ¿no? Donde nos duele es justamente donde está la puerta hacia la reparación. Entonces, tanto el miedo como el dolor de la herida es un señalador que te dice, mira, pues es aquí donde puedes comenzar a iniciar tu gran viaje de reparación y de reconexión. Y después hay otro tipo de miedo que, bueno, más que miedo sería como claramente la reacción alerta, ¿no? De estar en este plano que ya sabemos que es una cuestión incluso química, ¿no? Que si sucede algo, pues reaccionamos, pero no estamos hablando de estos miedos que son como más inmediatos, sino estamos hablando de los miedos que como energía que obstruye, que vela, que impide, que frena la manifestación real, verdadera, intensa de quiénes realmente somos y de aquello que vinimos a hacer. Pau dice, a veces siento miedo de no poder concretar mis labores y perderme en el cuento. Confío en que no va a suceder por la asistencia que siento, pero hay veces, momentos, que es más difícil. Bueno, ahí también creo que estaría bueno, como hablamos el lunes pasado, y bueno, incluso el primer lunes canalizado, que se habló de la energía de la hora, del momento presente, y en el lunes pasado hablamos del tiempo de la conciencia, ¿no? Ahí habría que reflexionar si realmente ese miedo a no poder concretar, si no viene más desde la mente, ¿no? Desde estos tiempos que hablábamos el lunes pasado, los tiempos desconectados, ¿no? Las agendas y todo lo que debemos hacer, que cuando nos instalamos en nuestra propia columna y vamos de la zona del circuito bajo al circuito supremo de la conciencia, o sea, es un viaje literal hacia el centro y arriba. Cuando nos instalamos en ese presente y estamos realmente vibrando con la energía de la hora, desaparece la ansiedad. Por eso también es un ejercicio muy sencillo que podemos hacer en todo momento en que empezamos a vibrar en ansiedad. Ya sea ansiedad, como decía Eli, esos miedos que paralizan, o la ansiedad a no poder hacer lo que realmente quiero, creo que tengo que hacer. Cuando empezamos a vibrar en esos tiempos ansiosos, lo ideal es ir al centro. Si tenemos la posibilidad de sentarnos al sol, hacer unas respiraciones, ir a ese lugar, a ese espacio, es un espacio en el centro del cerebro, es una gran puerta de entrada hacia la infinitud interna. Y cuando hacemos ese viaje y vamos hacia ahí, es decir, incluso lo podemos hacer por la noche. ¿Vieron cuando uno se despierta por la noche y la mente empieza, o lo que tengo que hacer, o no sé qué, o se empieza a enrollar en divagues, que ya sabemos que si vamos por esa ruta, insomnio, ¿no? Entonces, cuando a mí me pasa eso, lo que hago es visualizo las dos rutas, son dos rutas distintas. Una me lleva a la periferia y me lleva al insomnio, y la otra me lleva a la conexión. Entonces, realmente uno puede inhalar y hacer, por eso la idea es posicionarse por encima del rango emocional y mental, ¿no? Es entrar, subir por encima del campo emocional, del campo mental, e ir hacia adentro y arriba. Y uno hace ese viaje, uno vuelve, y al hacer ese viaje podemos serenar, podemos otra vez sintonizar con el tiempo de la conciencia. Si no, nos vamos otra vez al tiempo externo, ruidoso, periférico. Y eso es lo que nos va a permitir, es ese viajecito, ¿no? Lo que nos va a permitir revisar los miedos y trascenderlos, encontrando en ellos
información muy valiosa que nos va a servir para poner en marcha lo que está aquí ya como preparadísimo, toda esta información que está activada y solo necesita encontrar un canal de manifestación. Y creo que son tiempos, como decimos siempre, estamos en un momento planetario maravilloso, en una cuadratura, si realmente lo vemos desde arriba es maravilloso, el momento en que hemos encarnado es maravilloso. Siempre comento que, al menos en lo que denominamos de historia de la humanidad, ¿no?, que sería como el periodo de desconexión humana, desde mi mirada, yo creo que es la primera vez, si bien hubo momentos a lo largo de la historia interesantes, donde hubo muchos seres, por supuesto, que se reconectaban, es la primera vez que está ocurriendo a nivel global. O sea, estamos en una cuadratura muy novedosa, al menos para lo que es la experiencia de lo que llamamos historia de la humanidad, ¿no? Obviamente hubo otros tiempos y otras historias en la Tierra, pero lo que nosotros recordamos como colectivo, lo que denominamos historia, es la primera vez que estamos ante esta cuadratura en donde realmente haciendo ese viaje y desactivando miedos y trascendiendo muchos programas que eran los que nos sostenían del otro lado, es cuando vamos a poder abrir esa gran puerta y ser, y divertirnos y jugar, ¿no? Bueno, aquí dicen, quizás los miedos nos estuvieron autorrecalibrando para que lleguemos todos relativamente juntos para el gran lazo cósmico, porque tanta magia y sincronía solo puede ser de algo divino, por supuesto, claro que sí. Bueno, y aquí hay muchos comentarios muy bonitos, así que agradezco. Y vamos a, bueno, no sé si quieren decir algo antes de, porque vamos ya a ir terminando el lunes canalizado de hoy. Y como decía al principio, si quedan dudas, porque uno está ahora escuchando, recuerden que la información canalizada es más que teoría, no es una teoría, es vibración. La canalización ante todo es vibración que uno decodifica en lenguaje, en este caso es lenguaje hablado, ¿no? Uno puede decodificar en lenguaje musical, pictórico, científico. Acá estamos decodificando a través del habla, pero ante todo es vibración, es decir, que uno cuando escucha una charla canalizada, más allá de la teoría, ¿no?, que es lo que por ahí se queda dando vueltas en el plano mental, lo que tomamos, lo que absorbemos, lo que nos modifica es la vibración del mensaje. Entonces, cuando uno escucha esa vibración, empieza pues eso, a sintonizar con esa frecuencia, y esa frecuencia queda, ¿no?, queda como activa, por lo tanto, como reverberando, ¿no?, como una nota musical que queda reverberando, y las preguntas pueden aparecer luego. Por eso digo que propongo, que ya lo veníamos haciendo, pero propongo aún más, ¿no?, con mayor compromiso también de ustedes que son divinos, que estén ahí con esta escucha consciente. Si hay preguntas, si hay temas que quieren desarrollar, lo pueden escribir a la web, o cuando nos conectemos el lunes próximo, o si tienen las preguntas o si tienen temas, como hoy, que fue una sincronía maravillosa. Me encanta que sea así, ¿no?, que entre todos, de forma más activa, pues dejamos estos lunes canalizados. Bueno, Analía dice vibración sanadora, y Luis dice, ¿existen formas elementales de algún tipo de existencia que busquen alimentarse de estas emociones como el miedo? Ah, es una pregunta. Gracias por compartirnos tus conocimientos. Sí, existen, pero ¿sabes qué, Luis? Yo creo que el nuevo paradigma, la nueva era, el nuevo mundo, el planeta reconectado, llamémosle como sea, también demanda y requiere que dejemos de buscar afuera, ¿no? Porque es como, obviamente, mira, igual que en el plano físico hay muchas vibraciones, o sea, hay personas más conscientes que están vibrando más alto, hay personas conscientes que por ahí están vibrando bajo, hay personas que vibran alto y no están conscientes, o sea, todas las combinaciones y todos los colores. También en plano sutil, o sea, en el universo hay diferentes planos del astral, y claramente
igual que nosotros, ¿no? Recuerden que en mi primer libro, Las relaciones energéticas en la pareja, hablo mucho de eso, del amor pasado, digo pasado porque, bueno, ya estamos en una experiencia de transformación de vínculos. ¿Qué hacíamos en el pasado cuando amábamos? No solo a la pareja, sino en cualquier vínculo. Robábamos energía, manipulábamos, ¿no? Nos alimentábamos de la energía del otro. Los encuentros sexuales realmente eran espacios de robo energético, antes. Vamos a decir antes, ¿no? Si bien todavía sigue existiendo, pero bueno, ya estamos como viendo otra imagen. Entonces, eso mismo sucede o sucedía, para usar el tiempo pasado, sucedía en el plano de lo visible y en otros planos no visibles también. Lo que pasa que creo que la labor es a través del compromiso, la responsabilidad, el empoderamiento. Creo que ya es tiempo de decir, bueno, como el día que les conté que me dolía la pierna, no empecé, ¿por qué me duele la pierna? ¿Qué será? ¿Alguna energía? Dije, no, a ver, me duele la pierna, voy a sumergirme en este dolor, lo voy a desactivar y bueno, en un día ya estaba súper bien, ¿no? Entonces, creo que está bueno hacernos responsables, ¿no? De que, bueno, si bien puede existir todo tipo de frecuencia en el universo, es responsabilidad nuestra qué frecuencia estamos sosteniendo desde un habitarnos consciente, desde un habitarnos arriba, ¿no? En el centro de arriba, desde esas decisiones multidimensionales que tomamos constantemente. Así que desde esa perspectiva, la gran llave maestra está en nosotros, en cada uno de nosotros. Bueno, gracias a todos, de verdad que les agradezco y me encanta porque hoy estuvimos súper conectados, más que nunca. Así va a ser, así ojalá que siga siendo. Les mando un gran abrazo desde mi corazón. Sigan meditando sobre todo lo que hoy nos transmitieron, ¿no? Recordemos este infinito, recordemos que en esos miedos pues hay una puerta, hay una llave también que nos ayuda a conectar con el potencial que está preparadísimo para ser activado y compartido con el mundo. Que así sea, les mando un gran abrazo desde mi corazón, deseo que tengan una hermosa semana reconectada, una semana de amor, una semana de trascender miedos y de realmente darnos el permiso para disfrutar de lo maravillosos y lo infinitos que somos, porque eso somos seres multidimensionales con talentos infinitos y ha llegado el momento de asumir ese poder y de compartirlo con respeto, con amor, en pos no solo del beneficio personal, sino claramente en pos de la red. Que así sea, abrazos, bendiciones y una hermosa semana. Nos vemos el próximo lunes aquí. Gracias.